Muchas gracias a la Gaceta por la invitación, Susana. Encantada de estar aquí. Es un placer participar con esta sala llena y comentar aspectos que son importantes en mi trabajo y veo que también en el resto de la sociedad. Entonces, es un placer poder presentar algunas de las cuestiones que implican recoger todo un trabajo de personas que han estado reflexionando, pensando y, sobre todo, actuando para conseguir una sociedad más justa, en definitiva. Quiero saludar a parte de las personas que nos acompañan, al alcalde, autoridades locales, concejalas, vicerrectora. Sé que hay muchas personas representantes de entidades sociales, que hay personas representantes de empresa. La verdad es un placer ver la sala, no solo llena de mujeres, sino también que hay hombres interesados en esta cuestión, porque en el fondo, cuando hablamos de igualdad de género, estamos poniendo a hombres y mujeres en la balanza y estamos viendo de qué manera la desigualdad nos afecta a todos y a todas de una manera importante. Vale, la presentación la he organizado de tal forma que pudiéramos responder a dos preguntas que me parecían muy importantes y que recogen este trabajo que se está haciendo desde la Universidad de Salamanca. En un primer lugar, me parecía importante responder a esta pregunta, o al menos reflexionar sobre esta pregunta de por qué son necesarias las políticas activas de la igualdad en un entorno, el universitario, en el que, bueno, pues se puede pensar que es una administración pública, que es una administración que evidentemente cumple la norma, que se maneja en torno a ideales que conforman la idea de igualdad, es decir, la idea de mérito, la idea de conocimiento, unas relaciones, vamos a decir, en términos cordiales y, de alguna forma, cuando se analiza, cuando analizamos, como en este evento, las políticas de igualdad, alguien se puede cuestionar hasta qué punto siguen siendo necesarias el llevar a cabo políticas de igualdad en un entorno tan particular como es la universidad. En este sentido, la respuesta al menos vendría recogida, presentada en torno a tres grandes áreas, podríamos decir, ¿no? Un área que tiene que ver con el desarrollo normativo de normativa, de regulación, de jurisprudencia, que avanza en la línea de un trabajo más activo en la noción de igualdad, ¿no? Y ahí, pues al menos tendríamos que presentar dos leyes que han sido muy importantes en la evolución de España, en la evolución de la universidad, en la evolución de las administraciones. Evidentemente, somos todas muy conscientes de esos pasos que hemos ido dando, y si hiciéramos un análisis un poquito más detallado, pues tendríamos que recoger un montón de iniciativas, ¿no? Pero quería mencionar tan solo dos que yo creo que son más importantes para el ámbito universitario, porque, bueno, han marcado hitos en este sentido, ¿no? La primera, aunque no aparece ahí, sería la ley del 2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que nos presenta una idea que ha sido muy importante, que es la idea de la transversalidad, que es la noción de incorporar la igualdad en toda política pública. Y yo creo que las presentaciones de mis compañeras de mesa, concejala, directora general, así lo han presentado. Es decir, de qué manera trabajamos esa noción de igualdad en todas las administraciones, en toda política pública, no solo para circunscribirla a una concejalía, a un ministerio, a una consejería, sino que es necesario incorporar la igualdad en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos que se denominan los ámbitos duros, la economía, la infraestructura, el transporte. Ahí percibimos desigualdad de género y la idea de transversalidad ahonda en esa noción. Y luego la LOSU, la ley por la que nos regimos, la última ley, que también incide en la idea de entender que la igualdad constituye un principio rector, es decir, un principio estructural en el funcionamiento de las universidades. Eso, al final, lo que implica es que cuando hablamos de igualdad, no hablamos de igualdad de una manera formal o de una manera neutral, por así decirlo, sino que este conjunto de leyes nos instan a actuar conforme a mecanismos, protocolos claros para ser
eso que denominamos activos, ¿no? Políticas activas. Entonces, por un lado, la respuesta la encontraríamos en ese sentido, en una visión más normativa. Una segunda respuesta que complementa esto tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Y esto es algo que siempre vamos a necesitar para decir por qué estamos actuando, con qué datos nos encontramos, cuál es la situación que tenemos, y esto pues, nos ayuda a justificar y a entender mejor nuestras intervenciones. En ese sentido, nos podríamos encontrar con múltiples datos y múltiples elementos que justifican esa intervención, pero quería insistir en estos, ¿no? Por un lado, hablamos de segregación horizontal y segregación vertical. Pues tenemos claro cada una de ellas, ¿no? Todas las que estamos aquí. Cuando hablamos de entornos feminizados y encontramos que las mujeres se dedican especialmente a ciertos ámbitos, y también lo tenemos claro, educación, sanidad, en parte todo lo que tiene que ver con el entramado del bienestar, como entornos muy feminizados, y encontramos entornos muy masculinizados, toda el área STEM, ingenierías, arquitecturas. Ahí encontramos también un aspecto importante, se menciona de manera frecuente y a veces se alude a la noción de que, bueno, al final las personas terminan eligiendo un poco lo que quieren y la elección es una elección libre. Pero vemos que estas cuestiones de elección siempre están marcadas por muchos elementos. Se ha mencionado aquí el ámbito de las referencias, lo importante que es encontrar referencias de mujeres que se sitúen en el ámbito STEM, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la construcción, pero también lo importante que es encontrar referentes masculinos en el ámbito de la educación, en el ámbito de la enfermería, en el ámbito del cuidado, porque en el fondo cuando hablamos de igualdad y desigualdad apunta a los dos campos, ¿no? Y es tan importante que los hombres se dediquen al cuidado como que las mujeres se dediquen a la ingeniería. Entonces, en ese sentido, todos estos datos pues, justifican la necesidad de avanzar, de actuar en estos terrenos que se presentan como terrenos de elección. ¿Sí? Cuando hablamos de segregación vertical, pues todos los datos apuntan en la misma dirección, ¿no? Situamos, luego vamos a ver algún dato específico sobre la Universidad de Salamanca, pero situamos que en entornos que son entornos de administración donde la mujer ocupa un porcentaje muy elevado, es decir, tiene una presencia muy clara, los niveles se muestran de manera muy diferencial. Las mujeres suelen ocupar la parte baja de la pirámide y los hombres ocupan la parte alta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí encontramos otro tipo de datos. También encontramos que el acceso a cargos es muy diferencial. En el entorno universitario, pues la presencia de rectoras es escaso. La diferencia en STEM, en el área específicamente masculinizada, pues vemos que el porcentaje de mujeres es muy reducido, en este caso el 29%, y mucho más cuando hablamos de liderazgo en STEM, ¿no? Y nos centramos en otros aspectos que tienen que ver con las dificultades o con los obstáculos que encuentran las mujeres para conseguir ayuda en investigación, o en otros terrenos que tiene que ver con la interpretación cultural de la forma en la que trabajamos, que tiene que ver con un concepto que se denomina cultura de la disponibilidad, por el cual se piensa que los hombres están de alguna forma disponibles para dedicar más horas, para promocionar, para ascender, para ir a otro sitio, mientras que las mujeres, si tienen que dedicarse a otros ámbitos, al final la disponibilidad para la promoción y para el ascenso va a ser más difícil. Nos encontramos en último lugar con esta evidencia de que las universidades tampoco son espacios libres de acoso o de violencia sexual, ¿no? Y aunque los datos no se presentan de una manera absolutamente clara, porque conforma un entorno complejo, tenemos evidencias en este sentido. Este diagnóstico sería un diagnóstico general de la universidad en España, pero también necesitamos conocer algunos datos sobre la universidad en Salamanca.
Los datos que presentamos aquí tienen que ver solo con un elemento muy parcial de la idea de igualdad, porque está más centrado en los efectos de la desigualdad en el entorno laboral, pero somos muy conscientes de que la igualdad implica muchos ámbitos. Entonces, vamos a presentar datos que aparecen en el Plan de Igualdad y que están centrados fundamentalmente en esta idea, ¿no? De qué forma hombres y mujeres ocupan posiciones distintas en la universidad. Encontraríamos, por un lado, esto que hemos mencionado ya, de una infrarrepresentación de las mujeres en el entorno de cargos, y cuando vemos cargos estamos hablando de todos los entornos, Consejo de Gobierno, claustro, rectorado, es decir, en todos los ámbitos encontramos infrarrepresentación de las mujeres respecto de los hombres, cuando las mujeres ocupamos un porcentaje similar a los hombres, ¿no? Y incluso en PTGAS son más las mujeres que los hombres, ¿no? Entonces ahí no hay una correspondencia. Bueno, cuando vemos presencia, pues, y analizamos el personal de gestión y administración, pues vemos que las mujeres son más que los hombres. Las mujeres, cuando se incorporan al mercado de trabajo, esa incorporación al ámbito administrativo, al ámbito de la administración pública, es muy claro, y eso se encuentra también en la Universidad de Salamanca, y constatamos, pues, esta presencia importante. Cuando hablamos de PDI, cuando hablamos de profesorado, pues encontramos una situación un tanto paralela, un 48% de mujeres, un 52% de hombres, es decir, lo que podríamos entender como algo equilibrado. Pero ese equilibrio en la presencia luego no se corresponde con esto que hemos denominado la segregación vertical. Es decir, aunque somos, en cuanto a porcentaje, pues es una situación equiparable, pues cuando analizamos PTGAS vemos que hay una relación muy asimétrica en las posiciones que ocupan hombres y mujeres. Los hombres van ocupando las posiciones superiores y las mujeres, pues, ocupan puestos más bajos, y en el PDI sucede lo mismo. Estos datos son datos relativamente recientes, no son los últimos datos que tenemos. Pensamos que en los 2 últimos años se han efectuado también cambios importantes dirigidos a la igualdad, pero el último dato que tenemos registrado es que, lo tenía por aquí, cuando hablamos de catedráticas hablamos de un 21% respecto a un 68% de los hombres, ¿no? Es decir, es una administración que consideramos claramente asimétrica. Cuando hablamos de brecha salarial encontramos un poco lo mismo. A veces en torno a la brecha salarial puede haber interpretaciones un tanto confusas. La brecha salarial no significa recibir menos dinero por el mismo trabajo, sino que lo que recoge es todo un conjunto de salario, complemento, promociones, que hace que al final el salario de las mujeres y el salario de los hombres termine en una media. Esa media es diferente cuando hablamos de unos y de otras, ¿sí? Entonces, vemos que, bueno, pues en la universidad tenemos esta diferencia entre PTGAS laboral y funcionario. Vemos que esta brecha salarial para el PTGAS laboral es de un 14% y para el PTGAS funcionario es de un 11%. Esto es curioso porque esta diferencia recoge, por un lado, la diferencia en salario base, pero la diferencia en salario base no es tan importante como la diferencia en complementos. Y es en complementos, en esa cuestión de quién tiene esos complementos, quién promociona, quién avanza, que es algo que a veces se presenta de manera sutil, donde encontramos mayores niveles de desigualdad. Porque evidentemente la universidad, como toda administración pública, se rige por unas normas, unas leyes que están relativamente controladas. Podríamos pensar que es uno de los entornos más igualitarios, pero es en este ámbito de quién es el que sube, quién es el que tiene algo más, donde encontramos niveles de desigualdad importante. Y lo mismo, de alguna manera, nos sucede
con el PDI, es decir, con el profesorado. Encontramos que la brecha de funcionarios se sitúa en torno a un 16% y bueno, en el PDI laboral es más complicado porque hay muchas categorías, igual se nos presenta como un poco confuso. Si situamos la brecha salarial en España en torno a un 18-19%, pues vemos que la brecha en la universidad es una brecha más baja. Pero en cualquier caso lo que nos interesa es, por un lado, atender a la regulación de las condiciones laborales, salario y demás, y sobre todo a estos elementos secundarios que son los que al final terminan estableciendo esa diferencia entre unos y otros. Y habíamos dicho que para justificar las políticas, pues necesitábamos o encontrábamos tres vías. La primera vía tiene que ver con la normativa, la segunda tiene que ver con el diagnóstico y la tercera tiene que ver con las iniciativas de cambio organizativo. Eso también tiene que ver con la normativa, pero tiene que ver sobre todo, lo explicamos, con la necesidad de establecer un cambio que nos permita una mejor organización dirigida hacia la igualdad de género. Y ahí pues situamos especialmente dos elementos. La unidad de igualdad, a quien saludo la directora que se encuentra presente, y los planes de igualdad. La unidad de igualdad en la Universidad de Salamanca es una unidad que ya cuenta con una trayectoria asentada, se estableció en el 2008, es decir, ya lleva un tiempo de funcionamiento y eso permite pues, garantizar un engranaje importante. Y el plan de igualdad es un plan también reciente, es el segundo plan de igualdad 2025-2029, que lo que hace es trabajar con ese elemento que hemos mencionado antes de lo activo, de las políticas activas, específicamente de los protocolos, de los mecanismos, para saber de qué manera vamos a llegar a este elemento que a veces, esta idea de igualdad que a veces se nos convierte en algo abstracto, ¿no? De qué forma precisa vamos a gestionarlo. En la Universidad de Salamanca, la competencia fundamental de la igualdad está depositada en la unidad de igualdad, pero son muchos los entramados, vicerrectorados, facultades que trabajan y que aportan en colaboración con la unidad para, al final, pues favorecer este objetivo, que es un objetivo amplio y complejo, ¿no? Es decir, ¿desde qué ámbito trabajamos? Vale. Y la segunda pregunta es ¿en qué líneas estamos trabajando? Cuando hemos visto esta situación, bueno, el trabajo es un trabajo que recoge un abanico de ámbitos, pero sí me ha parecido importante situar estos cuatro elementos que desde mi punto de vista yo creo que son los elementos fundamentales en los que trabajamos. El primero tiene que ver con la formación y la docencia, evidentemente somos un ámbito educativo, la formación es importante. El segundo, la investigación, también en el mismo sentido. El tercer elemento tiene que ver con el acceso y la promoción a la institución y a la universidad, y el cuarto tiene que ver con la prevención y el acoso a la violencia. Respecto al primer elemento, nos interesa destacar, aunque son muchas las actividades y las líneas de formación y de docencia dirigidas a una mayor especialización, a un mejor conocimiento sobre la igualdad, nos interesa destacar especialmente la idea de lo transversal y la idea de lo institucional. Es decir, es la universidad en su conjunto la que asume esta responsabilidad de garantizar una formación en igualdad de género. Y eso implica apuntar distintos niveles. Eso implica apuntar al hecho de contar con cursos especializados, cursos de posgrado o presencia de asignaturas específicas en ciertas titulaciones, pero también implica una formación al PTGAS, al PDI, en áreas específicas relacionadas con igualdad, ¿no? Entonces, bueno, implica también la formación de congresos, seminarios y ayuda a la participación de estudiantes, PDI, PTGAS en esta formación en igualdad de género.
Otro ámbito también importantísimo es el que apunta a la investigación. Y en este sentido, parte de las acciones tienen que ver con la incorporación de los requisitos necesarios para el mantenimiento de la ley de la ciencia, ¿no? Es decir, trabajar en equipos que sean igualitarios, asegurar un porcentaje de liderazgo femenino en los equipos, trabajar para que las mujeres puedan acceder a ayudas en investigación, participar de convocatorias específicas de entidades específicas, bien sea Ministerio de Igualdad, bien sea Instituto de la Mujer, bien sea convocatorias específicas que se hacen desde distintas administraciones que apuntan en ese ámbito de igualdad de género, y todo un trabajo que tiene que ver con esto que mencionábamos de la necesidad de fortalecer la presencia de las mujeres en el territorio STEM, ¿no? Con la idea de ver lo importante que son las referencias de mujeres en este ámbito, el desarrollo de vocaciones tempranas en ese ámbito. En ese sentido, bueno, pues las acciones que se llevan a cabo son variadas. Por ejemplo, he puesto aquí alguna mención a el Día de la Niña y la Ciencia, la Semana de la Niña y la Ciencia, campañas que tienen que ver también con la visibilización de mujeres científicas, la estrategia Genusal, que es una estrategia importante que implica el fortalecimiento, la apuesta institucional de la universidad para hacer una investigación y una docencia en el terreno de la salud con perspectiva de género. Es decir, es esa visibilización de todos los sesgos de género que afectan a la investigación en salud y a la docencia en salud, ¿no? Y esta es una apuesta importante que hace la Universidad de Salamanca en este sentido. Además de otras campañas que tienen que ver con el reconocimiento a trabajos específicos que han sido especialmente buenos en TFGs, TFMs, tesis, que han seguido esta perspectiva. Vale, un tercer ámbito tiene que ver con la igualdad en el acceso y la promoción, y aquí pues, ha habido también avances importantes que tienen que ver con la toma de decisiones en la forma en la que se produce el acceso y la promoción de las personas, para asegurar que estos desequilibrios que podemos encontrar en la promoción, en la forma de acceder a ciertos entornos donde las mujeres están infrarrepresentadas, pues se lleva a cabo de la manera más igualitaria posible. Esto se ha seguido a través de distintos mecanismos, pues asegurando tribunales igualitarios, mejorando este lenguaje inclusivo y haciendo que estos momentos en los que las mujeres tienen especial dificultad para incorporarse, especialmente en el terreno de investigación, bien sea por embarazo, bien sea por lactancia, bien sea por cuidado, sean tenidos en cuenta en estos periodos de promoción, de acceso, ¿no? Para que no se sitúe como un lastre para las mujeres en el avance. Y en ese terreno, bueno, pues también en la universidad se han producido cambios importantes. Y el último ámbito donde quiero entrar es en el trabajo que se hace en prevención del acoso y la violencia contra las mujeres. Tanto mujeres trabajadoras como estudiantes. Y ahí mencionar que contamos con protocolos y vamos fortaleciendo, porque es un trabajo que es complejo y que necesita todavía visibilizarse más, asegurarse más, normalizarse más todos estos protocolos y estos mecanismos para saber de qué manera somos capaces de prevenir un acoso a las jóvenes, a las estudiantes, a las mujeres, a las trabajadoras, a las investigadoras en un entorno universitario donde se supone que estas situaciones deberían de estar erradicadas. Quiero mencionar también algo que me parece muy importante, que es la visibilización y la presencia de la universidad en todos los actos en los que se produce un posicionamiento en contra de la violencia, y son además actos
En ese sentido, tengo que señalar la importancia de la relación interinstitucional entre el Ayuntamiento y la Junta, otros organismos, para señalar el posicionamiento claro en contra de la violencia, ¿no? Y bueno, por último, pues también señalar la importancia que tienen los servicios de atención, en este caso, ante situaciones de acoso o de violencia en las mujeres. Por mi parte, nada más. Agradeceros de nuevo la presencia y sé que ahora contamos con un turno de preguntas, entonces, bueno, pues podremos responder a alguna duda que haya ahí. Muchas gracias a todas y a todos.